pero quiero que vayamos usando la palabra del Señor. Quizás así la afilamos un poquito, ¿verdad? La afilamos un poquito y también en nuestra cabecita la podemos afilar. Quiero tomar esta oportunidad, hermanos, para que como iglesia platiquemos algo súper importante como lo es la responsabilidad que la iglesia tiene ante la Gran Comisión. La Gran Comisión es lo que en nuestro tiempo se ha vuelto la Gran Omisión. Ya no hablamos de esto, ya no inculcamos en nuestras iglesias la necesidad y la responsabilidad que nosotros tenemos de compartir a Jesucristo. No solamente a nivel personal, sino a nivel ministerial. Todos somos responsables de que el ministerio permanezca vivo y activo al comunicar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No solamente a nivel familiar o a nivel personal, sino a nivel ministerial. ¿Qué conoce usted de su iglesia? ¿Qué tanto sabe usted de su iglesia? ¿Sabe usted cuántos ministerios hay en su iglesia? ¿Le interesa algún ministerio dentro de su iglesia? ¿Ha escuchado usted testimonios dentro de su iglesia que le van a capacitar a usted para poder decirle a otro que Cristo es lindo, que Cristo es grande, que Cristo es amoroso, que Cristo es todo poder? ¿Ha experimentado usted ese poder en usted mismo, en usted misma? ¿Ha experimentado la voz de Dios en su vida? ¿Ha experimentado el toque del Señor en su vida para que usted pueda crecer en eso y poder compartir lo que Dios le ha dado a usted? Esas son cosas, hermanos, que esto constantemente debemos de estar recordando en nuestras iglesias. Constantemente tenemos nosotros que compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y quiero comenzar con 2 de Corintios en el capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 al 6. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Una iglesia muy interesante. Una iglesia llena, tenían los 13 dones del Espíritu, los 13 dones están ahí, pero había también un desenfreno en todo el sentido de la palabra. Así que Pablo se ve en la obligación de escribir 2 cartas a esta iglesia. Y leíamos ahora en la primera carta que él les dice, no les puedo hablar como espirituales, sino que les tengo que hablar como a carnales o como niños espirituales. Entonces hay que identificarnos de alguna forma con lo que el apóstol trata de decirle a la iglesia. 2 de Corintios 4, 3 al 6, dice la palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, gracias por el reto que estamos por recibir. Que tu palabra nos rete. En el nombre de Jesús te suplico que tu palabra nos rete, que tu palabra no solo nos instruya, sino que nos redarguya, para que como individuos, como ministerios, como iglesia, no olvidemos que tenemos una tremenda responsabilidad delante de ti de esparcir tu reino sobre la faz de la tierra. Háblanos de tal forma, Señor, que podamos entender y podamos discernir y por ende poner en práctica lo que en tu palabra estamos por escudriñar y que seguiremos escudriñando todos los días que nos prestes sobre la faz de la tierra. Para esto también pedimos el perdón de nuestras faltas, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te puede ver. Por eso pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado y tu espíritu abra nuestro entender, para que seamos oidores de tu palabra y hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Redargúyenos, Señor, pero instrúyenos para que podamos ser esa voz que clama en el desierto, para que podamos ser esa lumbrera en cualquier lugar donde podamos estar. Que la luz de tu evangelio brille en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, te lo imploramos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos
cristianos, no cristianos, religiosos de cualquier índole, aún fuera de la fe cristiana, entendemos que la Biblia le llamamos la palabra de Dios. Somos un pueblo que, al igual que el pueblo de Israel, reconocemos que la Biblia es palabra de Dios. Claro, ellos a su nivel y nosotros en nuestro nivel, pero siempre respetamos lo que es la Torah, la ley. Ya la Mishnah no tanto, porque la Mishnah son los mandamientos que los hombres escribieron bajo la ley de Dios. Pero vamos a hablar un día de esto, lo que la Mishnah significa, que es simplemente aquellos mandamientos que los hombres pusieron bajo la palabra de Dios y que en el tiempo de Jesucristo eran más importantes que la ley de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Un día de esto vamos a platicar sobre eso, pero ahorita lo que me interesa es que podamos nosotros entender. La Biblia, vista desde cualquier ángulo, se compone de varias cosas, y entre ellas la separación que hacemos entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Reconocemos que el Antiguo Testamento tiene tremendas historias, tenemos muchos retos, y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de amor más conmovedora de todos los siglos, que es la historia de Jesucristo. Detallada, filtrada, puesta de tal forma en Juan 3:16, que desde el más chiquito hasta el más grande podamos entender, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio comprimido, esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios en un solo versículo que nos hace entender, o debe de hacernos entender, las cosas importantes en todo el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo. Pero también la Biblia se compone de otros factores, entre ellos los 4 evangelios. Los 4 evangelios no son cartas como el resto del Nuevo Testamento, no son libros como en el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios son una biografía de Jesucristo. Nos narran su nacimiento, sus promesas, la promesa de su nacimiento, su concepción, su nacimiento, su crecimiento por lo menos hasta los 12 años y luego cuando comienza su ministerio a los 30 años hasta los 33 años, vamos viendo lo que fue la vida terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vamos caminando juntos? Esos son los evangelios. No es una narrativa como una carta, sino es escritos por testigos que caminaron con Jesucristo, que vieron las obras de Jesucristo, que experimentaron la obra de Jesucristo, excepto Lucas, quien recibe toda su información en Marcos, y lo vamos a ver más después. Por otro lado, en esos 4 evangelios no solamente se revela la vida de Jesucristo, sino que también se revela la responsabilidad que los seguidores de Jesucristo tuvieron en el tiempo de Jesús y tenemos en el tiempo del Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu, la era del Espíritu de Dios. Después de Hechos capítulo 2, comenzamos la era del Espíritu, porque hasta el día de hoy el Espíritu de Dios sigue actuando en la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Seguimos en la era del Espíritu. No podemos negar esa situación. Es el Espíritu el que está en nosotros, el que nos motiva, el que nos redarguye, el que nos levanta y todas estas cosas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo de Dios es quien nos dirige, quien nos guía por el resto de los años que Dios nos preste sobre la faz de la tierra. ¿Podemos decir amén a eso? Para que podamos ir entendiendo. Entonces, en esos 4 evangelios, no solamente hay un mandamiento de compartir el evangelio. Cada evangelio tiene a su manera y en su momento la orden de Jesucristo de compartir el evangelio. Usted conoce Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y por tanto dice, id. Y yo le he explicado a usted que en el original griego no es el id, sino que es yendo, o sea, y caminando, y viviendo, y haciendo, prediquemos el evangelio. Que enseñemos el evangelio. Eso es lo que conocemos en cualquier
ángulo de la religión cristiana como la gran comisión. Pero también Marcos demanda de nosotros, y lo vamos a ver por favor en Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Le quiero dar estos versos para que usted los apunte y pueda usted luego utilizarlos para recordarse a usted mismo la importancia de que en los 4 evangelios tenemos el mandamiento de compartir el evangelio mismo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está la gran comisión en el evangelio de Marcos. Ya no solamente estoy hablando del evangelio de Mateo, sino que ahora nos vamos al evangelio de Marcos. Ya tenemos 2 ordenanzas, 2 mandamientos de que tenemos que ir y compartir el evangelio. La gran comisión no solo está en Mateo 28, sino que también está en Marcos 16. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Apúntelo para que no se le olvide y usted pueda compartir esto. También vamos a buscar en Lucas capítulo 24. Lucas 24, del 46 al 48. Lucas 24, estoy hablando de lo que es la gran comisión o cómo compartir el evangelio. Verso 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que si usted es testigo de algo, tiene que testificar de lo que usted vio, de lo que usted escuchó, de lo que usted sintió, de lo que usted recibió. Por eso el mismo evangelio de Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso es lo que les anunciamos. Si Cristo ha tocado tu vida, tienes la obligación de compartir con otros que Cristo ha tocado tu vida. Sencillo como eso. Sencillo como eso. Si Cristo ha venido a nosotros, tenemos la obligación y la responsabilidad de decirle a otros que Cristo vino a nuestro corazón. Y ya no solamente estoy hablando que un evangelio lo dice o que 2 evangelios lo dicen. Ya este es el tercer evangelio que nos está diciendo que necesitamos ser testigos en todo lugar donde estemos de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Termino con Juan 17. Juan 17. No que termine el sermón, apenas estoy comenzando. No sonría, que todavía no lo suelto. 17, 18. Juan 17, 18. Dice, como hablando Jesucristo con el Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quiere más comisión que esa? Padre, como tú me enviaste a hablar de tu amor, de tu gracia, de tu poder, de tu perdón, ahora yo envío a tu iglesia, a tu pueblo, a hacer lo mismo. Señoras y señores, tenemos el poder, la autoridad del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de testificarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Tenemos la autorización de la palabra de ser testigos. Quizás no vimos a Jesús físicamente, pero lo hemos visto en nuestro espíritu y hemos sido tocados por Él mismo cuando vino a nuestro corazón y su sangre nos limpió de todo pecado. No sé si estamos de acuerdo, pero eso es lo que vamos entendiendo y aprendiendo constantemente de la palabra del Señor. Ahora, hablemos no solo de la responsabilidad que tenemos de compartir, sino del privilegio que tenemos de compartirlo. Del privilegio que tenemos. Qué rico, hermanos, qué sabroso se siente cuando usted puede ayudar a una persona, no por lo que usted es, sino por lo que usted ha recibido. Poder darle una palabra de consuelo a otra persona, aunque nosotros podamos estar pasando tribulación, angustia, necesidad, tenemos en Jesucristo la autoridad de poder compartir una palabra de esperanza con otros. Y eso, hermano, es un privilegio. El que alguien lo busque a usted es un privilegio. El que alguien confíe en usted y le pueda decir cosas que quizás no se atrevería a decirle a ningún otro lugar o a ninguna otra persona, eso es un privilegio que Dios le concede porque Dios nos ha hecho a nosotros voz que clama en el desierto.
Nos ha hecho a nosotros lumbreras para que demos luz a aquellos que aún habitan en la oscuridad. ¿Qué leíamos al principio? El evangelio está escondido no para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el evangelio caminando por todas partes. El evangelio se esconde a los que se pierden, los que están perdidos, que no quieren entender, que no quieren comprender, que no quieren recibir el amor de Dios. Porque no, hermano, usted lo escucha a cada momento en esta su iglesia, en ese púlpito. Yo no invito a nadie que cambie de religión. Yo no invito a nadie que cambie de iglesia. No. Porque la Biblia no me manda a mí a hacer eso. La Biblia me manda a mí a decirle a usted que Cristo le ama. Que solo en Cristo usted puede tener perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que la Biblia me autoriza a mí, como pastor, como siervo, como predicador, el decirle a cualquier persona. Pero también lo autoriza a usted de poderlo hacer, aunque usted no esté necesariamente atrás de un púlpito. Pero todos estamos amparados en la sangre de Jesucristo. Y tenemos la misma autoridad de poder compartir el evangelio. Usted no necesita un seminario para capacitarse para hablar de Jesús. No, si Cristo vino a tu corazón, esa es la capacidad que necesitas. Eso es todo lo que necesitas. Conocer a Jesús como Señor y Salvador. Te autoriza y te capacita para poder decirle a otros lo que Cristo ha hecho en ti. Lo que a través de los siglos se ha conocido como, y usted quizás lo habrá visto en algún momento, en algún folleto o en algún otro lugar, lo que se conoce como el camino romano. El camino romano es el plan de salvación descrito en la carta profunda del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Por eso se le llama el camino romano. Usted recuerda, Roma estaba en todas partes en el tiempo del apóstol Pablo. Era el imperio romano. No había un lugar donde el imperio romano no estuviese gobernando. Por eso se le llamaba el imperio donde nunca oscurece. Porque amanecía de este lado y había el imperio romano, oscurecía de este lado y era el imperio romano. Así que ellos estaban en todas partes. Y usted se recuerda que nosotros quizás lo usamos, y lo hemos usado en alguna ocasión, y decimos, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque todos los caminos en aquel entonces llevaban a Roma. No era cuestión de filosófica, no. Era la cuestión que así era. Todos los caminos tenían que conducir a Roma. Roma era la capital del mundo. Roma era la capital de todo, en todo sentido. Por eso más adelante lo vamos a ver, cuando el gran Constantino se convierte al catolicismo, declara que Roma es católica, aunque siguiera siendo pagana, pero como el rey lo había declarado, como el emperador lo declara, todo el imperio tenía que ser católico, aunque no entendían ni papa, como muchos hasta el día de hoy, lo que eso significaba. Y muchos lo decimos, lo hacemos, lo hemos practicado o lo practicábamos antes, cuando usted se recuerda la famosa persinación que nosotros hacíamos, que es la confesión de Constantino cuando fue a ganar una guerra y tuvo la visión de ver una cruz, y en aquella cruz, antes de cruzar un puente, se le apareció en visión una cruz. Eso es historia, usted lo puede buscar en cualquier libro de historia. Se le apareció una gran cruz y bajo la cruz le decía, en este símbolo vas a triunfar. Y por eso nosotros cuando nos persinamos decíamos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? Bueno, resulta que todos fueron santos, está bueno. Vaya. Son cuestiones que uno va viendo, que uno va aprendiendo. A donde quiero llegar es al punto de, ese camino romano es el plan sencillo y profundo al mismo tiempo. El plan sencillo porque debe de ser entendido por el niño y por el anciano, por el rico y por el pobre, por el gringo y por el salvadoreño, por todo el mundo. Y ya me leyeron la mente ustedes, qué bárbaro. Tiene que ser entendido por todos. Por eso es sencillo, pero es profundo porque en ese plan de Dios se esconde lo que leíamos al principio, el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? En que siendo usted pecador, al igual que yo, Cristo murió por nosotros. Y nos regaló el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es un tremendo misterio que yo no lo entiendo hasta el día de hoy. Gloria al Señor por eso. Eso es lo que significa ser redimidos. Es reconocer
sos culpable, deberías de estar en el bote. Así decía el hermano ayer, ¿verdad? Hermano Negrón. No, Pedrito. Deberías de estar en el bote, deberías de estar encerrado, pero te dejo libre, con todos los privilegios de la libertad. Sos culpable, pero te dejo libre. Eso es ser redimidos. Y eso es lo sencillo del Evangelio y lo profundo del Evangelio. ¿Cómo es posible que Dios ame a alguien que no amaba ni a su madre, ni a su padre, ni amó a su esposa, ni amaba a sus hijos? Y de repente, porque eso es lo que el mundo dice, y de repente fue y se metió a una iglesia evangélica y allá lloró un poquito y desde entonces ya no toma, ya no fuma, ya no le pega a la mujer, ya no le pega a los hijos, ya los hijos no le tienen miedo, ahora respeta a su papá, respeta a su mamá, los busca, les ayuda, les bendice. ¿Y cómo es eso que este hombre que era un perdido de completo, nomás porque fue a una iglesia, no porque vino a la iglesia, es porque Cristo vino a su corazón? Y eso es lo que hace la diferencia. Y entonces es profundo, hermano, eso es profundo porque no lo podemos discernir por completo y lo aceptamos por fe. Lo aceptamos por fe. La Biblia dice que el más perdido, y Cristo lo perdona, es el que más ama y el que más sirve. ¿Por qué? Porque más le fue perdonado. Y no todos vamos a tener la opción o la oportunidad de hacer muchas cosas para el Señor. Y si no me cree, leemos el Evangelio y cuando Cristo muere, que tiene los dos ladrones al lado, ¿se acuerda? Y la Biblia dice que los dos eran ladrones. No, la historia dice que un ladrón bueno y un ladrón malo. Usted me enseña un ladrón bueno y yo le beso la mano. Ladrón es ladrón, señor. A mí no me venga con un ladrón bueno y un ladrón malo. Ese es Robin Hood, es historia. ¿No? Eso no existe. Los dos eran, dicen ahí en mi pueblo, los dos eran macacos. Los dos eran ladrones. Los dos eran ladrones. Y uno de ellos reconoce a Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿tuvo oportunidad ese ladrón de bautizarse? No. ¿Tuvo oportunidad ese hombre de llegar a su casa y decirle, vieja, Cristo vino a mi corazón, hoy vamos a cambiar de vida? No. No tuvo la oportunidad de irle a decir a sus hijos, de ahora en adelante voy a ser un padre nuevo y los voy a querer y los voy a educar mejor y me voy a esforzar por ustedes. No. No tuvo oportunidad ni tan siquiera de ir a una iglesia y decirle, Señor, gracias por haberme perdonado. No, nada de eso sucedió. Pero en ese momentito que él le dijo a Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón de Dios. Cuando no importa en ese momento, no importa. Lo que importa es el amor, la gracia y el perdón que recibimos de Jesucristo. Entonces, hablar de evangelio es hablar de todas estas cosas. Y en el camino romano encontramos esas 4 leyes que son fundamentales para que usted y yo podamos predicar ese evangelio. Mire, busque Romanos 10. Romanos 10. Y el tiempo avanza y todavía tengo como 15 páginas que compartir. Pero espero en Dios que usted las esté apuntando. Romanos 10, por eso no quise mandarle al hermano todos los versos para que usted busque en su Biblia y los pueda rayar en su Biblia. Romanos capítulo 10, del verso 8 en adelante. Dice la palabra, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto viene para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
más claro no canta un gallo, dicen allá en mi pueblo. Más claro no canta un gallo. ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Confesarme con el cura? No. ¿Confesarme con el pastor? No. ¿Dar una buena ofrenda para la iglesia? Yo se la recibo, pero no. ¿Necesito cambiar mi ropa, mi forma de vestir? No. Usted sabe, hermanos, que la iglesia hemos calificado cierta ropa cristiana y cierta ropa no cristiana. Y yo le digo, no existe ropa cristiana. No existe. No hay ropa cristiana. Lo que debe de haber es decencia en el cristiano. Eso sí, decencia en el cristiano, para que se vista decentemente. ¿Me explico, hermanos? Para no avergonzar el evangelio, sencillo como eso. Uno se debe de vestir conforme a su edad y conforme con lo que uno pueda. Sencillo como eso, hermano. Sencillo. Yo, pastor, yo no tengo para comprarme un traje, pero sí tiene para comprarse una camisa, aunque sea usadita, pero sí tiene para comprar una camisa. No es el mensaje, pero estoy tratando de ampliar la situación, porque como somos libros abiertos, dice la Escritura, somos cartas abiertas al mundo. Entonces, tenemos que aprovechar y saber que no existen ciertas cosas que nosotros calificamos. Usted sabe, estudiando uno psicología se da cuenta de que no existe la psicología cristiana. Existen psicólogos cristianos. O la medicina cristiana, no existe tal cosa. Existen médicos cristianos, abogados cristianos. ¿Me doy a entender? O un pan cristiano. ¿Cuál zapato si pan es pan? Es un panadero que ha creído en Jesucristo. Esa es otra historia. ¿Me voy a entender, hermanos? Es sencillo como esto. Es sencillo como esto. Entonces, hablar del evangelio es hablar del corazón de Dios. Es llegar a entender el amor de Dios. Martín Lutero lo entendió, siendo él ya un sacerdote agustiniano ordenado. Un hombre dedicado a Dios. Un hombre que viene de la pobreza. Un hombre súper supersticioso, que un día caminando por la calle lo agarró una tormenta eléctrica, un rayo cayó cerca de él y cuando vio la muerte tan de cerca como cualquiera de nosotros, cuando vemos la muerte cerca, Señor, si me salvas, yo te voy a hacer cualquier cosa. Lo mismo le pasó a él. Cuando cayó el rayo y le cayó al árbol donde él iba caminando, le dijo, Señor, si me salvas de esta tormenta, yo dedico mi vida para tu servicio. Y como llegó a salvo a su casa, ya no estudió para abogado, sino que estudió para sacerdote. Y se hizo un sacerdote agustiniano, un hombre súper inteligente, un hombre dedicado a lo que él había propuesto en su vida, ya con sus hábitos y ya puesto en todo, comenzó a leer la Biblia. Y aunque a usted se le parezca, y la mayoría de nosotros venimos del catolicismo, y yo no critico de donde yo vengo, es simplemente que uno conoce la verdad, y la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ese es un claro ejemplo. Cuando él conoce esto porque, lo digo con conocimiento de causa, en el seminario católico le enseñan muchas buenas cosas, no me malentienda, buenas cosas. Le enseñan a uno muchas buenas cosas, pero lo que menos le enseñan a uno es Biblia. Lo que menos te van a enseñar en un seminario católico es a leer la Biblia. No lo digo yo, lo dice Martín Lutero, lo dice, ¿te acuerdas de Antonio? Sacerdote que nosotros conocemos que se convirtió con nosotros al evangelio. Él conocía a San Agustín, él conocía a Santo Tomás de Aquino, él conocía a Grant, él conocía a todos los filósofos habidos y por haber, pero no conocía a Jesucristo, siendo sacerdote. Y cuando comenzamos a platicar y yo medio conozco de la filosofía y comenzamos a platicar de este y del otro, hasta que un día en que le dije, mira, dejemos a San Agustín de un lado, dejemos a Kant del otro lado y hablemos de Jesucristo. No, tengo testigo que está sentado aquí a la par mía. Un día llegó a mi oficina, hermanos, hecho una bola de nudos, llorando a moco tendido, perdónenme la expresión, pero para que me entienda.
llorando a moco tendido, llegó a mi oficina y en aquel entonces Damaris era mi secretaria y le pidió por favor que me lo dejara entrar y entró a mi oficina y se sentó enfrente de mí y se me queda viendo y comenzó a llorar, peruano por cierto, y comenzó a llorar. Y le digo a Antonio que yo creí que lo habían golpeado o qué sé yo. Y me dice, ya no aguanto. Le digo, ¿qué te duele? No, me dice, no me duele nada, ya no aguanto. ¿Y qué no aguantas? El saber que estoy en el camino equivocado. Y le digo, ¿quieres darle tu corazón a Jesucristo? Para eso estoy aquí, me dijo. Porque ya no aguanto. Y allí en mi oficina, los dos de rodillas, él recibió a Jesucristo en su corazón. Y dejó todo aquello, cambió su vida. No estoy diciendo que lo dejó porque era malo. No, no. Es simplemente que hay buena enseñanza, pero no es la correcta. La filosofía no va a cambiar tu vida. Cristo cambia tu vida. La filosofía no va a cambiar tu corazón. Cristo cambia tu corazón. San Agustín necesitó que el mismo Jesucristo que usted necesita viniera a su corazón, como nosotros necesitamos que venga al nuestro. Así que no estamos hablando de cosas, hermanos, obsoletas. No, no, estamos hablando de cosas que son de nuestro diario vivir. Cuando este hombre entiende, leyendo la Biblia, que donde él estaba no era lo mejor, entonces decide y le pide a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg, esta es la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No es lo que nos enseñan los papas, lo que nos enseñan los monjes, lo que nos enseña la tradición, es lo que la Biblia dice, lo que nos debe de interesar. Y comenzó, hermanos, lo que hasta el día de hoy se conoce como la reforma de la iglesia, que a través de los siglos ha traído esa bendición. Entonces comienza ese tremendo cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando es discernida, cambia tu corazón, cambia tu vida. Aterrizo. Si usted entiende, si usted comprende, si usted discierne y aún Cristo no está en tu corazón, lo primero, dale tu corazón a Jesucristo. No me interesa si es salvadoreño, mexicano, cubano, nicaragüense, a mí no me importa. A Cristo tampoco. Lo que a Él le importa es que abramos nuestro corazón e invitemos a su Hijo Jesucristo a venir a nosotros. Y en segundo lugar, si Cristo ya está en tu corazón, tienes la responsabilidad y tienes el privilegio de anunciar a Jesús como Señor y Salvador. Iglesia Bautista Hispana de Cristo, todas esas sillas que están vacías, no las voy a llenar yo. No las voy a llenar yo. Las vamos a llenar todos nosotros. Es tu trabajo y mi trabajo. Es tu privilegio y mi privilegio. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque todos trabajamos para el mismo jefe. Todos tenemos las mismas horas de trabajo. Trabajar para el reino de los cielos. Trabajar para el extender el reino de los cielos. No es una obligación solamente, sino que es un privilegio que Dios nos concede. Hablemos de evangelismo, hablemos de corazón a corazón, hablemos de vida a vida, hablemos de responsabilidad a responsabilidad, hablemos de las cosas que son importantes para Dios. A Dios no le importa cuántos conciertos vamos a tener, hermanos. A Dios no le importa cuántos conciertos vamos a tener. Porque todos los que estábamos en el concierto de ayer, todos somos cristianos. Nos gozamos, que no le quepa duda, nos gozamos. Reímos, comemos, lloramos, nos bendicen. Claro que sí. ¿Usted cree que eso es todo lo que Dios quiere para nosotros? No. Lo que Dios quiere es que aprendamos a ser hermanos mayores, que traigamos a otro de la mano y le podamos decir, Cristo es el Señor. Así como me perdonó a mí, te puede perdonar también a ti. Les cuento esto y termino. Ya es la tercera vez que digo, ¿verdad? Entonces ya me toca. Mi madre tenía un hermano de mi misma edad. Siempre se me hizo interesante que mi abuelita estaba embarazada y mi mamá estaba embarazada al mismo tiempo.
Qué cosa. Uy, bueno, otra historia. Mi tío, que era más mi amigo que mi tío, crecimos juntos como buenos parientes, chiquitos, nos peleábamos, nos agarramos a trompadas a cada rato, nos revolcábamos y nos pegábamos y a las 2 horas ya estábamos jugando como que si nada había pasado. Los niños somos así, ustedes saben. Los adultos nos enojamos y nos digo, pero los niños nos revolcamos y nos sacamos sangre y al ratito estamos como que si nada pasó. Llegados nuestros tiempos de crecimiento, él tomó un camino bastante malo, y yo tomé otro camino. Y en ese caminar luego yo encontré el verdadero camino, que es Jesucristo mismo. Él no encontró ese camino, o no quiso encontrar ese camino, o no quiso tomar ese camino, y tomó otro camino. Drogas, alcohol, pandilla, pleito, le decíamos chove, porque era chovado, le decíamos chove. Él estuvo 3, 4 veces aquí. Las 3, 4 veces que estuvo aquí estuvo en la cárcel. Dentro de la cárcel pasaba prácticamente encerrado en un calabozo solitario, porque cada vez que lo sacaban a donde está la población regular, se peleaba con 3, 4 al mismo tiempo. La última pelea que tuvo fue con 4, a uno lo dejó sin oreja, a otro lo dejó sin nariz, al otro lo dejó sin lengua y al otro lo dejó sin testículos. Así era de buena gente mi tío. Para que me puedan entender. Nunca olvido, ya estando acá, llegó una madrugada, estaba soltero yo todavía y feliz, allá en casa de mi mamá. Ustedes también pasaron por ahí. No, ustedes también pasaron por ahí. Pues. Y yo de chiquito era muy bonito, así como ahora, más o menos, para que tengan una idea. Pero yo era rubio. Cuando tenía pelo, en aquel entonces, mi pelo era colocho, le decimos nosotros, o rizado, como dicen, pero rubio. Y los compañeros de mi papá me decían muñeco alemán y mis amigos me decían el ruso, por lo mismo. Y él me decía ruso. Y una madrugada llegó a visitar a mi mamá, de madrugada, ya se imaginará. Yo estaba dormido y recuerdo que solo escuché ruso, y entró al cuarto donde yo estaba y me despertó y yo me senté en la cama y ¿qué pasó, Chove? Mirá, me dice, quiero platicar con vos. Y se sentó en la cama y me dice, Ruso, me dice, ya no aguanto. Este estilo de vida que yo llevo, me dice, ya no lo aguanto. Yo ya no lo quiero. Vos encontraste, me dice, una forma de dejar todo aquello y tu vida es bien distinta. Yo quisiera, me dice, encontrar lo que vos encontraste. Y le digo, eso es bien fácil, pero súper fácil. Y es más, le digo, es tan fácil que está aquí en este mismo momento. Todo lo que necesitas es buscar a Jesucristo, arrepentirte de corazón e invitar a Cristo que venga a tu corazón y tu vida va a cambiar. Tu vida, Chove, le digo, te firmo con sangre que va a cambiar. Ruso me dijo, te creo, pero ahorita no. Quiero volver a México. Él había dejado una muchacha muy bonita, ella, en México, embarazada. Dice, quiero volver allá y estando ahí con mi mujer y con mi niño, voy a reafirmar mi vida y te prometo que voy a buscar una iglesia por allá a donde yo pueda encontrar lo que vos encontraste. Le digo, tan fácil que es aquí, los dos solos, que puedas abrir tu corazón. Me dijo, ahorita no, déjame que regrese allá. Y le dije, si Dios te lo concede, que así sea. Fue la última vez que hablé con él. Nunca más supimos de él. Algunas lenguas dicen que lo golpearon y lo enterraron en México. Otras lenguas dicen que anda vagando como loco por las calles del Distrito Federal, porque resulta ser que la muchacha era hija de un sargento de la judicial. Y como la dejó embarazada y se vino, cuando regresó,
Ya entiende usted el mensaje que le estoy dando. Eso ha calado mi vida. Y me ha calado tanto que me obliga a no callar lo que Cristo hace en nosotros. Por eso la pasión de predicar el Evangelio es porque no quisiera que nadie llegue al infierno y diga, por ese pastor estoy aquí porque no me obligó, no me forzó a darle mi corazón a Jesucristo. Esto no es forzado. Esto no es forzado. Yo te predico el amor de Dios, la gracia de Dios. Tú lo aceptas o lo rechazas. Al infierno no se llega por ser bueno o por ser malo. Al infierno se llega por rechazar a Jesucristo. Y al cielo se llega por recibir a Jesucristo. La decisión es nuestra. La decisión es sencilla. ¿Recibes el amor de Dios o sigues viviendo como te da la gana? Dicho sea de paso, con Cristo la vida se hace más sabrosa. La vida se hace más fácil. Mira cómo come uno. No, ¿qué va? Sin Cristo uno pasa hambre, pero con Cristo cómo aumenta de peso uno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él ama a los que le buscan. Así dice su palabra, así te lo compartimos en esta hora. Señor, gracias por este lindo tiempo. No hemos podido, Señor, tocar todos los puntos que en tu gracia quisiéramos tocar para que tu pueblo creciera en el entender y en el discernir este privilegio y esta responsabilidad que tenemos como pueblo tuyo. Pero permítenos, Señor, crecer en esto, en nuestra comunión contigo y en el compromiso que debemos de tener de anunciarle al mundo las buenas nuevas de salvación en Cristo nuestro Señor. Úsanos, háblanos, tócanos, levántanos. Señor, que no olvidemos que con Cristo en nuestro corazón somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo. Pero ante todas las cosas, háblale a aquellas personas que aún, Señor, no han tenido ese encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Y permite que lo que tu palabra nos ha enseñado ahora se convierta en una realidad en su propia vida, en su propio corazón. Mientras la iglesia se mantiene en oración, queremos invitarle a usted que pueda estar en medio nuestro y quizás aún no has tenido el privilegio o quizás no habías entendido el mensaje de la cruz del Calvario. Y el mensaje de la cruz del Calvario es bien sencillo. Dios te ama tanto que mandó a Jesucristo a morir por ti, por mí, para que a través de su sacrificio, de su sangre, tú y yo podamos recibir perdón de pecados y vida eterna. Esto se hace por fe. Esto no hay una ceremonia que cumplir, es simplemente que tú decidas invitar a Jesús a venir a tu corazón. Si lo quieres hacer, como hemos leído, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, te lo leyó conmigo en la palabra, eso se puede hacer una realidad en tu vida. Si nunca lo has hecho, dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor y sé el guía de los días que me prestes sobre la faz de la tierra. Gracias porque tu sangre me limpia y tu amor me abre las puertas del cielo. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón y darme el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Habrá alguien que dijo esa sencilla frase junto conmigo? ¿Habrá alguien que quizás por primera vez dijo esa pequeña frase de Jesús, ven a mi corazón? Si usted lo hizo, levante su mano. Solamente queremos darle gracias a Dios. Si usted lo hizo, permítanos darle gracias a Dios por su decisión. No es obligación, no es cambio de iglesia, no es cambio de religión. Es darle tu corazón a Cristo Jesús. Por sobre todas las cosas, eso es lo que Él quiere, tu corazón. Él no busca nada más que venir a vivir en tu corazón. Y eso lo hacemos por fe solamente. Si lo hiciste o lo quieres hacer, levanta tu mano. No queremos avergonzar a nadie, queremos darle gracias a Dios si está tomando esa linda, sabia y poderosa decisión de dejar que Cristo venga a ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. ¿Habrá alguien con nosotros por última vez? Esta invitación de parte de Dios para cada uno de nosotros y especialmente para usted. Déjeme ver su mano para darle gracias a Dios. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona con nosotros? Cristo, gracias. Padre, gracias. Espíritu, gracias. Porque has estado en medio de nosotros. Y quizás, Señor,
no hemos tenido el resultado que nos hubiera encantado tener, pero que tu palabra, que la semilla de tu palabra ha sido sembrada, ha sido sembrada. Conforme a tu gracia, conforme al deseo de tu corazón, que rinda fruto para la gloria de tu nombre. Que muchos más nombres puedan ser escritos en el libro de la vida del Cordero. Y que sigamos nosotros siendo instrumentos de tu gracia para seguirle anunciando al mundo que Cristo Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias por tu presencia, gracias por tu perdón, gracias por tu dirección. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.